Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profetizando de la venida del Mesías, dijo Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Dios Padre, creador del cielo y la tierra, Dios de gloria y de victoria. Te damos gracias porque eres fiel, por tu amor tan grande. Pedimos hoy sabiduría, revelación abundantemente, Espíritu Santo, para que se alumbre nuestros ojos y podamos ver, Señor, la luz de tu palabra, entender, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas y comprender tu perfecta voluntad respecto a la sanidad y los milagros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra. Nos declaramos terrenos fértiles para recibir esta semilla. Declaramos que no regresa vacía, sino que hará para lo cual fue enviado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, Cristo Jesús, y a tu palabra. En el nombre de Jesús, todo argumento lo derribamos por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesús, para que tú dirijas, para que tú te muevas con señales, con milagros, extiendas tu mano de poder y podamos ver milagros creativos y sanidades gloriosas, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con este maravilloso tema, o este curso que estamos llevando, que se llama ¿cómo operar en sanidad y milagros? ¿Verdad? ¿Cómo operar en sanidad y milagros? Nuestros textos bases son Isaías 53, versículo 4 y versículo 5, donde el profeta mismo dice que llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué significa que llevó las enfermedades? Significa que lo hizo por o en sustitución de nosotros, ¿verdad? Ya estaba profetizado en el Viejo Testamento que Jesucristo iba a llevar las enfermedades de la humanidad. Ya estaba profetizado que por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Y créalo que no está hablando de que fue sanado espiritualmente hablando, porque el ser humano sin Jesucristo, créalo que era un muerto espiritual, no era un enfermo espiritual. ¿Cuántos saben que no era enfermo? No estábamos enfermos antes, estábamos muertos espirituales, que significa que estábamos separados de Dios por el pecado adánico o de Adán, ¿verdad? Cuando usted vino a Jesucristo, usted creyó en Él. La fe en Cristo Jesús lo llevó, lo trasladó a usted a un reino de gloria, un reino de poder, que es el reino de Jesucristo, y lo hizo nacer de nuevo en su espíritu, que estaba muerto o separado de Dios. Eso significa muerto, separado de Dios. Entonces, cuando dice que fuimos curados, por sus llagas fuimos curados, Él llevó nuestras enfermedades, significa que Él llevó la maldición de la enfermedad, porque la enfermedad es una maldición, ¿sí sabía, verdad? La enfermedad es una maldición que entró como consecuencia del pecado de Adán. Esto es, la sanidad es un regalo que nos dio Dios a través de Jesucristo. La sanidad es un derecho para la humanidad. No, Dios, en pocas palabras, ya proveyó de ese recurso que se llama sanidad física, sanidad para los cuerpos. ¿Por qué cree? Porque Dios lo quiere usted de larga vida. Incluso si verifica en 1 Corintios capítulo 12, ahí vienen lo que se llaman los dones espirituales. Vamos a 1 Corintios 12, para que usted verifique que si Dios proveyó dones espirituales, fue con la finalidad de darle esa vida en abundancia que Él quiere para usted aquí en la tierra. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Ahí aparecen los 9 dones espirituales, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Dice, a través del apóstol Pablo, dijo Dios: pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué la manifestación del Espíritu Santo? Para provecho, no es para dañar, ¿verdad? Por eso no podemos decir que Dios es el que envía las enfermedades, no lo podemos decir. Parte de este curso, ya este es el disco número 6, creo. Este es el disco número 6 o el servicio número 6 que vemos este curso. Más el número 7 sería la sanidad a través de su gloria, que la vimos en la noche de Pentecostés. Cómo opera el Espíritu Santo para hacer milagros a través de su gloria, donde ni siquiera usted va a reprender una enfermedad, donde ni siquiera vamos a imponer manos para que se vea el milagro, solamente adorando a Dios se ven milagros, y eso se llama el don de fe. La gente recibe fe por el solo hecho de estar adorando a Dios. Entonces viene la unción del Espíritu Santo, desciende sobre ese cuerpo, el fuego del Espíritu Santo comienza a echar fuera esa enfermedad, y la persona cuando menos espere se va el dolor. Muchas personas cuando han sanado y se ha sentido como algo caliente en mi cuerpo, de repente resulta que Dios creó un órgano nuevo ahí. De esa manera se ha manifestado la sanidad a través de su gloria, a través de solamente adorar al Dios Altísimo cuando todos estamos unidos en un mismo sentir, ¿verdad? Ya lo vimos eso también. En pocas palabras, 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo. Y dentro de ellas, fíjense cuáles están. Palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es una palabra futurística, donde alguien le va a decir, a lo mejor a alguno de ustedes Dios le va a hablar audiblemente o como testimonio en su corazón. Dios va a utilizar a lo mejor alguno que tenga don de profecía para darle una palabra hacia el futuro, donde Dios le va a decir, mira, Dios te va a dar una empresa, o Dios va a sanar a tu familiar que está en tal lugar enfermo, Dios te va a proveer de esto, hacia el futuro le va a hablar. Palabra de sabiduría es futurística. A otro, fíjense, a otro significa que no es al mismo. A otro, Dios le da la manifestación del Espíritu en ciencia, en palabra de ciencia. Palabra de ciencia significa algo que es del presente hasta el eterno pasado. Dios le puede revelar algo del pasado a otra persona que le diga a usted. Por ejemplo, Dios le puede decir del pasado, no le va a hablar del pasado bochornoso que teníamos, no, de ese no se lo va a hablar. Siempre le va a recordar algo del pasado. Recuerda, hijo mío, que en el pasado tú me prometiste esto y hasta ahorita no lo has cumplido. Puede ser una palabra de conocimiento. Cuando a alguien se le pierde un hijo, empezamos todos a alabar a Dios, declarando los dones espirituales, y comienza la palabra de ciencia, que es que Dios le va a decir, bueno, tu hijo está en tal casa, no le ha pasado nada, ve y búscalo en ese lugar. Puede dar hasta la dirección, hasta el número de la calle, hasta el número de la casa, el nombre de la calle, etcétera. Eso es palabra de ciencia, del presente hasta el pasado. Palabra de sabiduría es hacia el futuro. Son dos dones espirituales. Luego dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Ese es el don de fe. El don de fe que viene aquí no es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, no es lo mismo. El don de fe no es la misma fe que viene a través de usted escuchar la palabra de Dios. El don de fe representa una manifestación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo le va a dar una fe especial en un momento determinado. Por ejemplo, si viene alguien en silla de ruedas y cree lo que estamos hablando de la palabra de Dios, y cree cuando estamos alabando a Dios que se van a ver milagros, entonces en ese momento el Espíritu Santo se manifiesta en la persona y le da un don especial que se llama don de fe. Es para un momento determinado, no se mantiene firme siempre ese don de fe. En ese momento la persona creyó que si le digo levántate de esa silla de ruedas, él creyó y se levantó, y Dios le restauró sus piernas, Dios le restauró su columna, lo que haya tenido dañado, por lo cual andaba en una silla de ruedas. Ese se llama don de fe. La persona se levantó sin siquiera reprender la enfermedad, sin siquiera hablarle a la columna, solamente por decirle levántate, se levantó y actuó el don de fe. Ese es el don de fe. No es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, es diferente. Muy bien, fe por el mismo Espíritu, es una manifestación. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
dones de sanidades es para que usted opere en ese don cuando ore por un enfermo y se vean diversas sanidades. X, ¿no? Por ejemplo, que sane de una dolencia, que sane de una temperatura, que sane de una gripe, que sane, etcétera, de muchas enfermedades. Luego viene a otro al hacer milagros, es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el don de milagros? Es parecido al don de fe. El don de fe también operan los milagros. Pero el don de milagros específicamente es cuando la persona que ora por el enfermo, en él se manifiesta el don de milagros. Es decir, tiene que actuar alguien en fe, que es la persona que ora por el enfermo, declara sanidad en esa columna, en esa vértebra, en esa coyuntura, en ese órgano dañado, y Dios pone un órgano nuevo. Ese es el don de milagros. También el de fe es milagroso, pero en el de fe no es necesario que nadie ore por el enfermo sana, en pocas palabras, por una fe especial que puso el Espíritu Santo. A otro, profecía. Profecía, dice que la profecía, dice 1 Corintios 14, que es para exhortar, para consolar y para edificar. Es decir, la profecía tiene la función de darle una palabra de ánimo Dios a usted. Una palabra de ánimo. Para un momento específico. Dios le puede hablar a través del don de profecía, dice. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué significa eso? Que usted pueda ver el mundo espiritual, ángeles. Como puede ver demonios en una persona, puede ver ángeles. ¿Sí me explico? Es decir, yo conozco personas que han visto, cuando alguien está enfermo de alguna enfermedad incurable, que han visto un demonio y que lo tiene agarrado. Cuando ven ellos el demonio, reprenden ese espíritu de enfermedad y la enfermedad se va y la persona sana. Discernimiento de espíritus, pero también puede ver el mundo espiritual, ángeles, puede ver la luz del Espíritu Santo, puede ver todo ello. Luego dice, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Diversos géneros significa que hay 4 diferentes clases de lenguas dentro de los que se han logrado entender o comprender de acuerdo a la Escritura. Son 4 géneros o clases de lenguas. Las lenguas para la oración intercesora, cuando usted ora en lenguas, intercede por otros. Las lenguas para la interpretación en la asamblea, cuando alguien habla en lenguas y otro entiende ese lenguaje espiritual y lo interpreta, lo entiende en el idioma español. Las lenguas para la edificación de uno mismo, cuando usted habla en lenguas, dice Pablo, nadie le entiende porque habla en un lenguaje extraño. Su espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. 3 clases, y la última clase, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Ya dimos ese curso. Para la oración intercesora, para la edificación de uno mismo, para la interpretación en la asamblea y para la edificación, ¿cuál dije? Como señala a los incrédulos, exactamente. 1 Corintios, en Hechos capítulo 12, viene como señala a los incrédulos. Es decir, que alguien ora en una lengua, y si viene por aquí algún africano por allá de una tribu del África que no entiende el español, y estamos hablando todos en lenguas, Dios le va a hablar a él a lo mejor en un lenguaje, en su dialecto de la región de donde él venga, del África. ¿Está captando los 4 géneros o clases de lenguas? Cuando alguien habla en lenguas, significa que hay 4 géneros o clases diferentes de lenguas. No todas las lenguas son iguales, ni todas son para la edificación de uno mismo, ni todas son inentendibles. No, algunas son entendibles, alguien las puede interpretar. Ok. Entonces, ¿para qué cree que hizo Dios los dones espirituales? ¿Para qué cree usted? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que sean de provecho para la iglesia, sean de provecho para los creyentes, para los oyentes. Es decir, los dones de milagros, ¿para qué cree que es el don de milagros? Para que si alguien tiene un órgano por ahí, es que ya no le funcionan los riñones a fulana persona. Bueno, vamos a declarar un milagro creativo y Dios va a crear riñones nuevos en las personas. Ya he visto yo esos milagros. Personas que Dios les ha restaurado el páncreas, he visto personas que vienen con diabetes, usted lo ha visto aquí también, ¿verdad? Personas que andan con diabetes, oras por ello, reprendes el diabetes, se ve el diabetes y declaras un páncreas nuevo. De repente llegan con su análisis y dicen, mira, ya me salió el nivel de azúcar normal. Significa que Dios puso un páncreas nuevo. Y eso los hemos visto muy comunes aquí, ¿verdad? Los hemos visto muy normales esos milagros, de que Dios ponga un páncreas nuevo. Eso significa que alguien sanó de diabetes. Entonces, igual, hemos visto personas que tienen quistes en
Nos tocó ver a una persona con un quiste en el estómago, oramos por él. Cuando lo abrieron, los quistes habían desaparecido. Eso sucedió en Culiacán, un niño de 12 años. Y así hemos visto milagros sorprendentes, cómo desaparecen quistes, cómo Dios pone órganos nuevos, cómo se mueve una columna, cómo una persona sana un dolor, cómo Dios pone arcos en pies planos. Todos hemos visto y todos tenemos que fluir en ese ambiente de su gloria, en ese ambiente de su unción, en ese ambiente de su poder. Todos, no nada más el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que yo no voy a orar aquí por los enfermos, los que van a orar son ustedes. Para que vea que si yo oro se ve el milagro y si oro usted también se ve el milagro. O sea, no es exclusivamente de pastores. Y por eso estamos enseñando aquí para que usted aprenda a que también Dios lo va a usar usted en milagros, en señales, en maravillas, en sanidades, en sorprendentes. Dios los va a usar. Que no vea que es exclusivo de cierto o cual persona ungido. Pero esos que andan orando y que salen en videos y usted los ve en la televisión y todo, y se pregunta, yo quisiera, ¿cómo quisiera yo ser como ese hombre? ¿Cómo quisiera ser usado por Dios? Pues la solución es que tome este curso, ¿verdad? Este curso luego lo vamos a hacer en libro y luego lo vamos a hacer ya todo bien, pues lo tenemos en video también, ¿verdad? Lo tenemos en audio, y luego lo vamos a hacer en libro para registrarlo y distribuirlo por toda la tierra en varios idiomas con la finalidad de que toda la gente pueda operar en milagros, en sanidades. Que el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona, hasta un niño de 6 años, de 5 años. ¿Sí sabía? Si ese niño conoce la palabra, lo puede usar. De repente salen ahí algunos videos, usted los ve por internet, ¿no? Que invitaron a un evangelista y toda una congregación muy grande, ¿no? Y muchos hermanos enfermos y todo, y usted los ve ahí, dice, y luego ve milagros, ¿no? Como poniéndose arcos en pies planos, cómo se mueve un pie, se hace más grande que el otro, o si lo tenía más chico se regulan, ¿verdad? O una mano crece, etcétera. Todo ese tipo de milagros que se andan viendo por internet, todo ello para la gente le sorprende, pero para nosotros debe ser normal vivir en ese nivel espiritual. Para nosotros debe ser normal el que usted vea que se va un dolor. Para nosotros debe ser normal el operar en milagros y en sanidades. ¿Me explico? Eso es algo normal. Pero cuando alguien lo ve en un video o va a una congregación donde no les enseñan estos cursos, entonces ellos dicen, wow, vino un evangelista, wow, creció un pie. Y digo, pues eso es algo normal que vemos nosotros. O sea, no es algo extraordinario, sino es algo ordinario para los que creen, los que tienen fe en su poder, los que tienen fe en que el Espíritu Santo opera a través de ustedes mismos. ¿Estamos de acuerdo? Que los dones espirituales, ¿para qué son? Para restaurar partes dañadas de los cuerpos. Que son los dones de poder. Sanidades, milagros y fe. Son los 3 dones de poder. Pero también los dones del Espíritu Santo son para revelarnos algo del futuro, o revelarnos algo del presente y del pasado, o revelarnos algo a través del discernimiento espiritual. Le voy a decir por qué son muy importantes los dones espirituales para el tema que estamos tomando. Si alguien viene enfermo, de repente oramos por él, y dice la persona, no sané. Pero si la persona vino desde lejos para que oráramos por él, significa que por lo menos tenía fe para sanar, ¿sí o no? Hizo el esfuerzo, se levantó, hizo el esfuerzo enorme por venir a este lugar, sentarse, estar escuchando al pastor Sergio, estar en la alabanza 1 hora, estar 1 hora en la palabra, y todo lo demás, se esforzó por estar todo ese tiempo. Significa que al final él tenía fe para que oráramos por él. ¿Cuántos saben que sí? De repente oramos por él y no sanó, y no se vio el milagro. La pregunta es, cuando no se ve el milagro, una sanidad de parte de Dios, hay muchos motivos por los cuales no se ve, y son los que vamos a ver el día de hoy. Uno de ellos es que el enfermo a lo mejor no tenía fe, pero si vino de tan lejos, batallando en camiones, o que lo traían en un carro y que no podía ni caminar, etcétera, significa que por lo menos tenía una mínima de fe para recibir el milagro. ¿Me explico? Eso significa que no fue por falta de fe. Si usted va a orar por una persona y la persona le voltea la cara, le pone la cara chueca y dice, no, pues no quiero que oren por mí, ustedes son de una religión. Porque hay mucha gente que no te recibe porque eres de la religión. Los que no saben que los de la religión son ellos. Aquí predicamos un reino de poder. ¿Cuántos saben? Un reino de poder
donde nos instruimos como soldados espirituales para vivir una vida de éxito. No somos una religión más, no predicamos una religión más, predicamos un reino y la palabra de Jesucristo que liberta, que sana, que prospera. Y a eso vino Jesús, ¿no? A libertar al cautivo, al que estaba preso en enfermedades, preso del diablo, que vive en tinieblas. A eso vino Jesús. Entonces, fíjese bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no sanó? Vino desde muy lejos, traía mucha fe, traía por lo menos, a lo mejor no había escuchado mucha palabra, pero por lo menos traía la mínima fe o la suficiente fe para recibir un milagro, para recibir a Cristo y recibir el milagro de sanidad. Entonces, los dones espirituales van a servir en el sentido de que si no sanó, entonces el Espíritu Santo, vamos a orar o le vamos a decir: Espíritu Santo, revélame por qué la persona esta no sanó. Porque sí quiso que oráramos por él, hizo el gran esfuerzo por venir desde muy lejos, y él decidió que oráramos por él. Significa que hay por lo menos la mínima fe para recibir un milagro de sanidad. De repente usted comienza a orar en lenguas, comienza a meterse en la presencia del Espíritu Santo, y cuando menos espera, el Espíritu Santo le va a poner una idea en su mente, en su corazón, o audiblemente le va a hablar, y le va a decir el Espíritu Santo: bueno, no sana, esta persona no sana porque no ha perdonado a su abuelita que le pegaba cuando estaba chiquita. Ya la señora venía enferma, ya su abuelita se había muerto, pero tenía rencor en su corazón. Había un obstáculo por el cual Satanás tenía derecho en ese cuerpo. De repente el Espíritu Santo le va a revelar a usted: bueno, esta persona no sana porque no ha perdonado, tiene falta de perdón, tiene rencor en su corazón, lo cual obstaculiza su sanidad. Y el diablo tiene un derecho en ese cuerpo. Entonces usted ya se lo reveló el Espíritu Santo y le dice: ¿sabes qué? Si tienes algo contra alguien en este momento, yo te pido el favor, pues que recuerdes, si tienes un rencor, un resentimiento, si no has perdonado a alguien que te dañó, de chico, no sé, o de más grande, no sé. Entonces, si la persona, ya el Espíritu Santo obra en ella, le recuerda: ¿sabes qué? Si es cierto, no he perdonado a mi bisabuelita. Entonces, ¿qué le va a decir usted? Perdona para que sea sanado. Ya la persona perdona con todo su corazón, entonces sí, vuelve a orar por él y se ve el milagro. Se da cuenta que los dones espirituales de palabra de ciencia le va a servir para ello. Le va a servir la palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y así sucesivamente, el Espíritu Santo nos va a revelar del por qué muchas personas no sanan, no porque no tengan fe, sino porque hay muchos motivos por los cuales no sanan. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6, el origen de las enfermedades. ¿Cuál es el origen de las enfermedades? Todas las enfermedades tienen su origen espiritual. Tienen su origen espiritual. Fíjese bien. Y en todas interviene el diablo, eso es muy importante que lo capte. En todas interviene el diablo, en ningún momento interviene Dios. Porque Dios no prueba con el mal, dice Santiago 1:13, dice que Dios no prueba con el mal. Dios no tienta con males. Porque toda buena dádiva viene de parte de Él. Si alguno es tentado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, así dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Nadie que diga que es tentado con una enfermedad, nunca va a ser tentado de parte de Dios o probado. Si usted verifica en Lucas capítulo 4, que lo hemos leído mucho, el que fue tentado por el diablo, en un momento dado fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue tentado cuando dice que fue trasladado al desierto y luego el diablo lo tentaba, ¿sí o no? ¿Con qué? Con cosas malas, le decía: a ver, tírate de este templo, a ver, cómete esa piedra, conviértela en pan y cómetela. O sea, lo tentaba con cosas malas para que él defraudara a Dios o desobedeciera a Dios. Entonces Dios nunca lo va a probar con cosas malas ni con enfermedades. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces Oseas capítulo 4 es un profeta de los profetas menores. Los dones espirituales, entonces, en conclusión, los dones espirituales son con la finalidad de que el ser humano pueda vivir larga vida en la tierra y resolverle sus problemas Dios a través de los dones espirituales, cuando el Hijo de Dios todavía no tiene mucha fe. Es decir, los dones espirituales es la
gran misericordia de Dios y operan a través de la fe de los creyentes. En pocas palabras, cuando un creyente viene enfermo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo a través de manifestarse a través del don de sanidad, milagros y fe? Sanarlo, ¿verdad? ¿Por qué cree que Dios o el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Eso creemos. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo sana a las personas? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con la finalidad de enfermarlas después? No. El Espíritu Santo los sana para darles larga vida en la tierra. ¿Cuántos saben? Porque el Espíritu Santo vivifica los cuerpos mortales, eso dice Dios en Romanos capítulo 8. Es decir, el Espíritu Santo o los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo viene con la finalidad de que la iglesia de Jesucristo pueda ser restaurada y pueda vivir larga vida en la tierra. Esa es la función general. Pueda regirse a través de los dones espirituales. Cuando no hay mucha fe, con poquita fe, la manifestación del Espíritu Santo opera en un milagro y la persona sana. Las personas son libertadas, las personas tienen una palabra de conocimiento, las personas tienen una palabra de sabiduría donde Dios les confirma que en el futuro no muy lejano Dios, por ejemplo, les va a dar un mejor trabajo, ¿me entienden? Les va a aumentar su sueldo, etcétera. Entonces, los dones son con la finalidad de que la iglesia pueda vivir una vida de abundancia aquí en la tierra. Entonces, el origen de las enfermedades, si vamos a Oseas capítulo 4, en el versículo 6, es uno de los principales motivos por los cuales la humanidad está pereciendo con alguna enfermedad incurable. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque Dios se escucha como un Dios muy cruel, ¿verdad? Yo me voy a olvidar de ti. No significa que Dios se olvide. Fíjese lo que significa todo esto. Dice, en primer lugar, está hablando de que las personas desechan el conocimiento. ¿Están de acuerdo? Y segundo, desechan la ley, es decir, desechan la palabra. ¿Cuántas veces no hemos ido a orar por un enfermo y usted llega con una Biblia? Usted de los hermanitos, no quiero que venga a mi casa, porque en esta casa, este hogar es de esta religión. ¿Cuántos saben? Usted llega con Biblia, que es la palabra de Dios, revelada a la humanidad, con la cual está la herencia para que nosotros vivamos larga vida en la tierra. Aquí está la herencia, aquí está el testamento. Usted va a leerle el testamento al enfermo, y el enfermo dice, no me vengas con Biblia, déjame con mi religión. ¿Usted cree que Dios va a sanar a esa persona? Pero si Dios es todo misericordioso y muy bueno, ¿cómo que no lo va a sanar? ¿Sabe por qué no lo va a sanar Dios? Porque Dios necesita que la persona ejerza fe para que Él se manifieste. No porque Dios no quiera, sí quiere sanarlo. ¿Cuántos saben que sí quiere sanarlo? Pero Dios no puede hacer nada porque el ser humano no se deja que Dios opere en él. ¿Me explico? Dios no puede hacer nada porque el ser humano no permite que Dios haga algo en él. ¿Estamos de acuerdo, verdad? En pocas palabras, Dios no puede violar el libre albedrío que le ha dado el ser humano. Dios no nos ha creado robots a nosotros. Dios nos ha creado con un libre albedrío de decidir por lo bueno y lo malo. Eso viene en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dios a usted le dio un libre albedrío de decidir. Usted decide por la sanidad, usted decide estar enfermo. Eso le va a decir al enfermo, ¿no? Usted decide ser libertado por Cristo, usted decide seguir enfermo en el lugar donde está en la cama. No, pues que déjame con mi religión, bueno, con permiso, no puedo orar por usted porque usted no tiene fe en lo que le estoy hablando. Entonces, ¿por qué dice que perece el pueblo, fue destruido? ¿Por qué dice mi pueblo fue destruido? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Y por qué le falta conocimiento al pueblo? Porque desechan ese conocimiento. Muchas personas, porque realmente sí quieren conocerlo, pero no conocen el evangelio de fe. No conocen el evangelio de fe, por eso perecen o son destruidos. Y otros porque desechan el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Unos porque lo desechan y no quieren saber nada de la Biblia, para que me entiendan. Y luego otros porque conocen la Biblia,
pero se olvidan de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la ley del nuevo pacto. ¿Por qué se olvidan? Porque sí es cierto que a lo mejor vinieron, recibieron un milagro, siguieron viniendo durante un mes, 2 meses, al rato dice, ya no voy, ya para que ya sané. Se olvidaron de la ley de su Dios. A pesar de haber recibido un nuevo nacimiento espiritual, a pesar de haber recibido un milagro impresionante de sanidad, dejaron de seguir oyendo la palabra de Dios, con lo cual no preservaron su sanidad, su milagro. Entonces, fíjense bien, están esos dos supuestos. La falta de conocimiento porque desechan el conocimiento de Dios, o la falta de conocimiento porque después de haber adquirido el conocimiento, no lo están aplicando, en pocas palabras. No lo aplican a su vida. Porque hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero son oidores olvidadizos, así dice la Biblia. Es decir, la oyen, pero nunca la ponen por práctica, ¿me entiende? Cuando está la dolencia, cuando está la enfermedad, la persona dice, pues mejor corro con el médico, en lugar de que esté la dolencia. Y no estamos en contra de los médicos, ¿no? Cuando está la dolencia, ese momento específico, ahí es donde usted dice, ahí pongo en práctica mi fe. Yo reprendo la enfermedad y me declaro sano por la llaga de Jesús. ¿Me explico? De lo más profundo de su ser sale esa fe, esa sustancia, y se manifiesta en el momento crítico, en el momento en que el diablo lo está atacando. ¿Se da cuenta? Hace poco nos pasó un caso de una de mis hijas, vamos a decir nombres, que de repente le agarró un dolor por ahí en la madrugada. Entonces en ese momento, créalo que donde el diablo opera más, es donde lo va a querer hacer dudar a usted en sus hijos. En sus hijos ahí lo va a hacer dudar. Porque cuando uno tiene la dolencia, bueno, por lo menos se la aguanta, reprende, etcétera, ¿no? Porque es uno mismo. Pero ya cuando es en tu hijo, entonces ahí, o viceversa, ¿no? Cuando son los hijos, oran por sus padres o por sus hermanos, etcétera. Porque la enfermedad está en otra persona. De repente empiezas a reprender ese dolor, de repente empiezas a declarar ese milagro y ves que el dolor ahí sigue, y sigue el dolor. Y sigue reprendiendo, pero ya pasaron 20 minutos, media hora, y ya se ve que el dolor se fue. ¿Me explico? Pero en ese momento es un momento desesperante. ¿Cuántos saben que es un momento desesperante a eso de las 3, 4 de la mañana? Que tu hijo de repente empieza a gritar con un dolor que no sabes de qué es, pues. Ni él sabe de qué es. Si es desesperante, ¿sí o no? Es muy desesperante eso. Pero en ese momento, en lugar de que le agarre temor a usted, si no tuviésemos la palabra fe, ¿qué hubiéramos dicho? A lo mejor es una prueba de Dios, me aguanto. Si Dios se quiere llevar a mi hijo, pues que se lo lleve. Ese es un concepto erróneo totalmente, que no viene en la palabra. Fíjense, ¿qué pasa si no conociéramos que Dios es el bueno y el diablo es el malo? ¿Qué pasaría? A lo mejor en su mente el diablo le iba a poner una idea. Mira, es una prueba de Dios, hijo mío. Es una prueba de Dios probándote con tu hijo. A lo mejor se lo lleva al más allá. Esa enfermedad a lo mejor es un cáncer, Vete preparando porque lo vas a meter al hospital. Lo van a operar y de ese cáncer se va a morir tu hijo. Esa es la mentalidad que te va a meter el diablo en ese momento difícil. Y si no conoce usted palabra de Dios, inmediatamente le va a sacar textos bíblicos el diablo y le va a decir, Romanos 8:28, hijo mío, significa que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, ese dolor de tu hijo te va a ayudar a un bien, hijo mío. Luego te va a decir el diablo, hijo mío. No es la voz de Dios, es la voz del diablo, Con textos bíblicos, el diablo, con textos bíblicos mal interpretados, el diablo va a querer atacar a tu familia, a tu mente, para que tú te creas esa mentira. Pero como ya conocemos Romanos 8:28, en otras traducciones sabemos que no todas las cosas me ayudan a bien. Eso significa que una enfermedad no me va a ayudar a un bien, una enfermedad de un hijo no me va a ayudar a un bien. ¿Cuántos saben que no me va a ayudar a un bien? Me va a sacar dinero con los médicos, en el hospital, me va a preocupar. ¿Verdad que no me ayuda un bien una enfermedad? En el texto bíblico, Romanos 8:28, por favor, léalo en una traducción que se llama Pechita. Ahí dice, pero los que aman a Dios, Dios los ayuda en todo para bien.
Nunca menciona que las cosas le ayudan a bien. Dios los ayuda a ustedes en todo para bien. Traducción Pechita. Verifíquelo cuando tenga oportunidad, verifíquelo. Reina Valera dice que todas las cosas le ayudan a bien, pero es una mala traducción porque en el griego no viene la palabra cosas para empezar. ¿Ok? Entonces fíjese bien, eso ya lo explicamos en otras series que se llama, no sé si se llama El caso de Job por ahí, la otra historia de Job, que viene en internet en nuestra página que es www.feypoder.mex.tl. Anótela para que la tenga la página. Ahí hay audios, hay videos. www.feypoder.m de mamá, E de Ernesto, X, T de Tito y L de Lalo. Feypoder.mex.tl. Ok, mire. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el diablo siempre va a querer meter ideas, inclusive basándose hasta en la Biblia. Pero le va a decir a lo mejor en ese momento de difícil donde usted está viendo a su hijo, créalo que es muy doloroso ver a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí en esa situación de dolor, retorciéndose esa dolencia. Pero si no conocemos Biblia, el diablo nos va a engañar. Pero los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Mal interpretado ese texto bíblico. Hijo mío, Dios al que ama castiga. Acuérdate que el que ama castiga. Dios a lo mejor te está castigando con la enfermedad de tu hijo. Acéptala. Acepta la enfermedad que viene de parte mía, hijo mío. Ese es el diablo, no es Dios. Porque de Dios toda buena dádiva viene de Él. Santiago 1:17. Todo lo bueno viene de parte de nuestro Padre Celestial. Él no envía enfermedades. Si Dios envía cáncer, entonces ¿qué hace el diablo? Es que el diablo trabaja para Dios, hermano. Eso le van a decir en muchos lugares que desconocen la palabra de Dios. Satanás no trabaja para Dios. Sí es cierto que trabajó cuando se llamaba Luzbel. Actualmente no trabaja para Dios. Él se independizó, ¿cómo lo ven? Puso su propio changarro. A eso hizo el diablo. Quiso ser Dios. ¿Cuántos saben que quiso ser Dios el diablo? Que dice, como ya no pude ser Dios, ahora yo voy a ser el Dios de este siglo. Dios de este mundo, así se le llama al diablo, al Dios de este mundo. Entonces, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo abrió su propio changarro y ahí tiene su changarrito. Pero ese changarrito no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. La institución de Dios aquí en la tierra es la iglesia, todo creyente, no un templo, no un lugar donde estamos nosotros aquí. Esto no es iglesia, mire. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos saben? Donde habita el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo. Y contra la cual no hay ni un principado, ni un gobernador, ni una potestad, ni el mismo diablo que le pueda hacer daño a usted cuando usted conoce la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, cuando está en ese momento crítico, de esa dolencia de un hijo o algo, entonces en ese momento es donde usted tiene que tener la seguridad, debe tener la seguridad que usted va a reprender ese dolor y se va a ir. Nosotros reprendimos esa dolencia, disminuyó, al rato la volvimos a reprender y totalmente se fue el dolor, sin darle una sola pastilla, sin nada de eso. Y no porque no creamos en la ciencia médica, sí creemos en los médicos. Y cuando no teníamos a lo mejor la suficiente fe, íbamos a los médicos. Y yo recomiendo que si usted no tiene mucha fe, vaya con el médico, hasta que crezca en fe y en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces fíjese bien, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la clave principal del por qué los seres humanos están enfermos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que la enfermedad, en primer lugar, es una condición normal del ser humano. ¿Por qué se enferma el ser humano? Dice la ciencia, por la contaminación del planeta. ¿Cuántos han oído eso? ¿Por qué se enferma el ser humano? ¿Por qué hay tanto cáncer? Bueno, porque los alimentos con tanto fertilizante que le ponen están contaminados. ¿Por qué hay tanto enfermo de esas enfermedades nuevas que están saliendo? Que cada día les ponen nombres más raros. H1N1, no sé cómo se llama una por ahí. Gripe aviar. ¿Por qué hay tantas enfermedades nuevas? ¿Por qué? Dice la gente, bueno, el planeta se está contaminando, y en cierta manera, o sea, tienen razón, es porque el planeta se está contaminando. Pero lo que sí le quiero decir, que a un hijo de Dios,
que conoce la palabra de Dios, que tiene el poder del Espíritu Santo en él, y que conoce realmente la manifestación de los dones espirituales, no te puede tocar ni uno de ese tipo de enfermedad. Y si te toca, vas a sanar por los dones espirituales, ¿me explico? Pero tu cuerpo, dice Romanos 8, que es vivificado por el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, ¿qué les parece? Lo he repetido mucho, pero no hemos ido para allá. Que le quede claro que Dios proveyó, Dios sabía que el planeta se iba a contaminar a través de la maldición que entró a través de Adán. Dios sabía que el planeta se estaba contaminando más. ¿Cuántos saben? Dios lo sabía. ¿Ustedes creen que Dios no sabía el futuro? Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que Él sabía que después de que pecó Adán, se iba a contaminar el planeta, iba a caer en maldición la tierra. Eso le dijo en Génesis 3, 16, 17, por ahí le dijo Dios a Adán: por tu culpa la tierra será maldita. ¿Sí recuerda? Por tu culpa le dijo. Es decir, a través del pecado entró la muerte, y entraron las enfermedades, entró la contaminación del planeta, etc. Romanos 8, en el versículo 11, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que dice, si mora en vosotros, ¿verdad que eso dice? Si mora en vosotros. ¿Cómo usted tiene testimonio que el Espíritu Santo mora en usted? ¿Cómo tiene testimonio? Cuando usted creyó en Jesucristo. Dice que vino a ser templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. Ya el Espíritu Santo no está muy lejos, allá en el tercer cielo, está dentro de usted. Esa es una clave, está dentro de usted. Y segundo, viene sobre usted cuando viene a bautizarlo o sumergirlo en su presencia. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo viene sobre usted. Ya habita dentro de usted, pero es necesario que venga sobre usted para que usted reciba la fuerza o el poder. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que aparte que mora dentro de usted, es necesario que usted lo reciba sobre usted para que venga con poder y le dé ese poder y se manifieste en usted. Entonces fíjese bien, hay tres formas en que el Espíritu Santo está manifestándose aquí en la tierra, en la humanidad. Primero, está en las personas, está en los lugares. Por ejemplo, si alguien viene a este lugar, un ejemplo, ¿no? O está allá afuera escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuántos saben que está ahí cerca de él? No está dentro de él porque no ha recibido a Cristo, está cerca de él. Inclusive lo está llenando con su presencia ahí. El Espíritu Santo, muchas personas a lo mejor van a pasar, van a escuchar la alabanza y van a ser llenos del Espíritu Santo. Está en ellos o está cerca de ellos, esa es la palabra correcta. Está redarguyéndolos de pecado, de juicio y de justicia, porque ellos todavía no pertenecen o no son hijos de Dios porque no han recibido a Cristo, no han nacido de nuevo en su espíritu. Entonces está en ellos, su presencia está en ellos. Pero ellos ya vienen, entran y dicen: yo recibo a Cristo Jesús, yo creo en Jesucristo, en su sacrificio. ¿Qué pasa? Se hacen creyentes, nacen de nuevo, ya habita el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ya es la segunda forma en que el Espíritu Santo se manifiesta. Primero en ellos o cerca de ellos, después dentro de ellos cuando creen en Jesucristo, y por último, o la tercera forma, es sobre ellos cuando vienen y reciben el poder, que son bautizados en el Espíritu Santo y comienzan a manifestarse los dones espirituales. Y el clásico más común que se manifiesta cuando reciben el Espíritu Santo sobre ellos o son investidos de poder, que es la misma, es el don de diversos géneros de lenguas. Regularmente es el que se manifiesta al principio. Entonces fíjese bien, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, ya la gente es hijo de Dios, ya recibió a Cristo en su corazón, ya mora dentro de él. Pero ¿cuál Espíritu Santo es el que mora dentro de ustedes? ¿Cuál? El que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si ese poder de resurrección, porque es un poder, imagínense levantar a Jesús de entre los muertos del abismo, resucitar a Cristo Jesús, levantarlo de entre los muertos espirituales, de entre los muertos físicos, imagínense, con ese gran poder,
¿Puede captar ese gran poder? Todo lo que representa ese poder. Ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos vive dentro de usted.